Buenas noches, mi nombre es Naomi Guamán. Yo soy alumna de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Soy alumna de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y el día de hoy estamos aquí para poderle hacer una entrevista. ¿Se podría presentar, por favor? Sí, claro que sí. Mi nombre es Flor Liz Alegría Valderrama, soy psicóloga educativa de profesión. Tengo la segunda especialidad en psicopedagogía y una maestría en problemas de aprendizaje. Perfecto. La primera pregunta que yo le quisiera hacer, ¿usted en este momento está trabajando para el Estado o de qué manera está llevando ahorita el trabajo? Ok, actualmente, bueno, yo soy catedrática de la Universidad de San Martín y la Universidad Garcilaso de la Vega. Por la coyuntura estamos trabajando de manera virtual, pero de manera muy particular también yo trabajo en consultorio. Bueno, yo trabajo en consultorio abierto, pero por el tema de pandemia también nos mudamos al tema virtual. Entonces ahora de manera particular estamos atendiendo pacientes de manera virtual, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, justamente hablando de su especialidad, ¿usted ha basado la especialidad de su carrera en qué sector de la población? ¿En niños o en jóvenes? ¿O en qué sector de la población ha basado su especialidad? Bueno, mi especialidad en realidad en el tema de psicopedagogía y en el tema de problemas de aprendizaje siempre está enfocado en niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? O sea, mi campo de trabajo aborda hasta los jóvenes. Sí, de manera muy particular y así muy estricto, yo trabajo con los papás de estos jóvenes o de los adolescentes o de los niños, si el caso lo requiere, ¿no? Entonces, los adultos entran a trabajar conmigo cuando ya el caso de la situación lo amerita, ¿no? Y bueno, por allí también algunos papás también nos piden o nos solicitan de pronto ver con las nanas, con las abuelitas, con los tíos, de pronto si viven como familia numerosa en los hogares. Entonces ya extendemos el trabajo terapéutico a los adultos ya de pronto que conviven en esos hogares, ¿no? Perfecto. Bueno, para comenzar con la entrevista de lo que se trata, es para dar un contexto, por lo que estamos pasando ahora, y por la pandemia que estamos atravesando, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Y, y lamentablemente, la psicología de las personas se ha visto mellada debido a esto. La primera pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿de qué manera cree usted que el coronavirus ha afectado en la psicología de las personas? Es una pregunta interesante y voy a partir del hecho de lo que ha causado el coronavirus en todos los seres humanos, ¿no? Porque justo implica el tema psicológico. Si nos damos cuenta, el coronavirus ya no solamente es un tema viral, sino ya es psicológico, ¿no? Hay una psicosis colectiva que conlleva que ahora las personas ya no pueden caminar tranquilamente por la calle sin alejarse de otras. Es más, uno se puede dar cuenta perfectamente, jóvenes, niños, hasta los adultos, ¿no? Optan por cambiarse de pronto de veredas cuando ves que viene un cúmulo de personas por tu mismo lado, ¿no? Donde estás caminando. Entonces, ya la psicología de las personas está adulterada, ya está, tú misma lo has dicho, está mellada, está girada por una situación que ya te involucra, que si tosió, si respiró fuerte, si hizo un achís, entonces ya las personas están al sobresalto. Entonces ya hay un susto, hay una psicosis colectiva que está haciendo evolucionar más y más. Entonces hay muchas personas que ya incluso ellas mismas van enfermándose, de pronto haciendo síntomas que necesariamente no es por el virus, sino por por lo psicológico que ya que se ha comprometido, ¿no? Ok. Bueno, como segunda pregunta, ¿considera usted que la pandemia ha afectado en mayor porcentaje a los jóvenes? Y si fuera así, ¿por qué? Yo considero que a toda población, o sea, no específicamente al sector de jóvenes, ¿no? Ujú. Claro, de hecho, el joven en su momento, en la primera etapa de esta pandemia, que fue el año 2020, la probabilidad de que un joven se contagiara era como que mínima. Y decían, si el joven se contagia, su grado de forma de manifestarse el virus no había mucho que preocupar, ¿no? Entonces es como que los jóvenes eran los que salían al exterior y las personas adultos mayores se quedaban en casa. Bueno, era una consigna. Pero con esta nueva situación que se ha visto hoy en día, en el año 2021,
Vemos pues que esta segunda y esta tercera ola que se avecina, según lo que manifiestan los epidemiólogos, entonces se viene una ola que va directamente a adolescentes y jóvenes y niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, yo pienso y considero que la evolución misma de la situación psicológica ha ido abordando a más allá. Antes veíamos que se cuidaba más, los jóvenes cuidaban a los adultos mayores, ¿no? Del tema de este viral, y luego ya vimos que los mismos jóvenes ya pueden estar expuestos a esto. Es más, la amenaza es que el joven ya no presenta síntomas, no de frente es entubado. Entonces, con mayor razón, la psicosis ha crecido más, ¿no? Y ahora la psicosis no solamente está en el que se expone a la calle, el joven que sale, sino los papás que se quedan en casa con la preocupación que también les va a llevar a una deficiencia del sistema inmunológico y cualquier virus puede entrar allí, ¿no? Entonces yo considero que no hay una población exacta como jóvenes, sino que en su momento el virus ha ido atacando, ¿no? Si bien es cierto, antes eran los mayores, ahora están vistos los adolescentes, jóvenes y niños. Entonces, como que hemos tomado protagonismo en diferentes momentos, ¿no? En diferentes momentos de la pandemia. Entonces, cada sector tuvo como que su momento. En este momento están todos los ojos en los jóvenes, adolescentes y niños. El año pasado, todos los ojos estaban en los adultos mayores, ¿no? Entonces, yo creo que el protagonismo de cada año ha tenido su función fundamental en cada uno de los, a nivel de desarrollo físico, tal vez, ¿no? Del desarrollo escalonar del desarrollo humano, ¿no? Ok. Por otro lado, en cuanto a su percepción, la cuarentena y la pandemia ha afectado en mayor proporción a las mujeres o a los hombres. A ver, si nos damos cuenta, el año pasado había una situación que nos llamó la atención, ¿no? Habían días de mujeres y días de varones, ¿no? Voy a empezar por esa explicación. Cuando hubo una explicación psicológica interesante, recuerdo haberlo visto, pero también se corrobora. Nos damos cuenta que los varones salían y los varones iban así, tal cual caballitos tapados, a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, banco, pagos, compras, y regresaban a su casa igual, así como los caballos de paso que están tapaditos. ¿Qué pasaba con las mujeres? Decían, hoy salen las mujeres, era como que te abrieron el corral y salieron todas y corriendo, ¿no? O sea, se iban a comprar o conversaban, aprovechaban y tomaban algo en la calle, se encontraban con la amiga, que no sé. Entonces, hubo una situación que ya se desbordó. El mismo gobierno se percató de esto porque se contagiaban más mujeres. Entonces, claro, la psicología de la mujer, ¿qué es? Tú me das libertad de haber estado encerrada, ¿no? Por así decirlo, por diferentes situaciones, ¿no? Con el esposo, con los papás, con los hijos, qué sé yo, se fuera su realidad. Y salían, pero así como que ya no, se acaba el mundo y me voy a la calle, ¿no? Y pues claro, imagínate que en una casa vivan 5 mujeres, no sé, pues la tía, la abuela, la hermana y todos. Entonces, todos somos mujeres, todos nos vamos, ¿no? Entonces, sí ha habido una situación de locura, ¿no? De locura digo porque no se ha visto desde qué punto se ha podido controlar esto. Y si nos damos cuenta en el tema demográfico, ¿no? Y esto es por índice de la OMPE, mencionaban que estos son estudios que siempre se suelen hacer, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay, cuántos varones? En la proporción de siempre era que cada un varón hay 5 mujeres. Por eso hay estudios de infidelidad que dicen, ah, ahora entendemos, ¿no? ¿Por qué los varones pueden tener 2, 3 parejas? Claro, porque cada varón hay 5 mujeres. Entonces, a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que estamos más lleno de mujeres que varones puedan haber. Entonces, claro, a nivel demográfico, la situación se salió de las manos y el gobierno, según ellos, queriendo hacer una situación proporcional, que salgan ya las mujeres, que salgan los varones, se desbordó y crecieron los índices de muertes y se dieron, bueno, no resulta. Y cancelaron, creo que duró como 15, 20 días nada más el chiste, yo le llamo chiste, ¿no? Entonces, duró el chistecito este y bueno, cerraron otra vez y bueno, ya de manera desproporcional, ¿no? Y es más, hubo incluso el grupo de los homosexuales que tienen su grupo también como tal, que dijeron, ¿y nosotros cuándo salimos, no?
porque ni uno ni otro. Entonces, había una situación también allí como que se elevó una situación confusa, ¿no? Y incluso hacían bromas de ese tipo. Entonces, yo creo que en medio de toda la situación tan desordenada, ¿no? De todas maneras, no somos un país ordenado. Por más que nos pongan reglas, nos digan, tú te vas por la derecha, tú por la izquierda. Ah, no, igual me voy por la izquierda. Entonces, no hay esa situación social de respetar normas, de seguir indicaciones, no lo hay de manera natural. Ni siquiera cuando les ponen multas, ¿no? O sea, acumúlame las multas que quieras, ¿no? O sea, hago un pago por bajo y bueno, ¿no? Y mi país, yo pienso, ¿no? Entonces yo, dentro de mi respuesta a esto, claro, hubo una situación, sí, que se desordenó porque las mujeres no colaboraron con el supuesto hecho de que salgo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? No era que me voy y converso con quien me encuentre en el camino, de ver que me cuenta lo que no me ha contado en tiempo, ¿no? Claro. Entonces sí, se salió de las manos, hubo un desorden. Y claro, aquí lamentablemente, claro, se desbordó porque las muertes fueron más de mujeres, ¿no? En ese momento. Ok. Por otro lado, ¿cree usted que es importante que las personas cuenten con ayuda psicológica en esta época de incertidumbre por la cual estamos pasando? Sí, porque sabes que uno de los factores que analizando con muchos colegas hemos encontrado, y es una situación como general que sería, en su momento se supone, o haremos una investigación sobre esto, es que los seres humanos necesitamos socializar. Ahora, no lo podemos hacer físicamente. Bueno, mucha gente se ríe en esta indicación dada por el gobierno y bueno, se reúnen y se enferman y hasta que no les pase no dan pare a esto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la gente necesita ser vista, necesita ser escuchada, ¿no? Entonces son dos elementos que los latinos, es una característica de los latinos, porque si bien es cierto, la gente que vive en Europa, bueno, se han cerrado, se están encerrando, pues ¿qué hacemos, no? Pero aquí en Latinoamérica, ¿no? En muchos países latinoamericanos nos encierran y es una cosa que no lo soportamos, o sea, no es que natural, no disfruto y busco de repente los errores. Ay, no, pero mire, encerrada, ya vi tele, ya hice ejercicio, ya cociné, ya lavé, ya limpié 50,000 veces, ¿qué más, no? Entonces, yo creo que una de las salidas importantes es esto, el diálogo, que no nos digan nada, pero que las escuchen o que los escuchen, o que hagan una actividad así social que involucre alegría, movimiento, música, algarabía, lo mismo que pasa abajo cuando estábamos y nos podíamos encontrar. Se puede hacer también vía virtual, por supuesto, va a depender mucho de la motivación que uno tiene. Y si no hay motivación, esta persona necesita ser acogida para motivar, ¿no? Y la única de las características, una de las características importantes para motivar es esto, ¿no? El hecho de ser vista, el hecho de que, oye, sabes que vas a aparecer en una cámara, sí, tienes que arreglarte, porque hay mucha gente que está en su casa, se levanta con pijama y se vuelve a acostar y sigue con pijama. O sea, todo el día está de la misma forma. Entonces, una característica que siempre se trabaja también en terapia es esto, ¿no? Haz como si vas a salir, no hagas de cuenta que estás encerrada y te vas a quedar, no, arréglate, toma de tu tiempo, ¿no? Si te tienes que maquillar, maquíllate, si tienes que peinar, date un peinado, si nunca te has hecho nada, hazlo ahora. Entonces, hay salidas, ¿no? Y eso se va haciendo, en terapia lo llamamos acompañamiento. Ahora como tenemos el WhatsApp, podemos hacer un acompañamiento cercano, mándame un videíto, mándame una foto, mándame una evidencia de lo que estás trabajando, ¿no? Ahora se puede trabajar mucho así. Y créeme que ha dado muchísimo resultado en muchas personas, jóvenes, adultos, que han estado careciendo de este tema, ¿no? Y que han estado prácticamente metidos en un saco sin salida y no veían otra, ¿no? ¿O qué más hacer? Claro. ¿Y por qué usted cree que antes no se le dio el debido peso a la ayuda psicológica? En realidad, por mucho tiempo eso se ha sido trabajado por mucha gente, ignorantemente también manejado esto hasta como broma, ¿no? Y en memes, oye, tú te vas al psicólogo porque estás loco.
¿no? O desacreditando a las personas también, o desacreditando al psicólogo. Oye, pero si es psicóloga, no, ni que fuera perfecta. Es que nadie dice que el psicólogo es perfecto. Tenemos las imperfecciones tal cual como todo ser humano, pero tenemos un plus adicional que son los estudios, ¿no? Que nos ayudan a dar recomendación, a sugerencias o apoyar con algunas situaciones que tal vez tú no las tengas claro. Pero claro, lo ideal es que las personas primero tengan confianza en la persona que van a trabajar, con quien van a trabajar. Si van a confiar en la persona, genial, tienen un punto importante por ganar allí. Se van a aperturar y van a ser ayudados. Pero si tú vas a ir obligado por terceros, porque tienes que participar, porque tienes, no, allí no resulta. Primero es hacer una situación de movilizar a la persona a entender que lo necesita, ¿no? Entonces, haces una situación de neuromarketing, como le llamo yo, que la familia que quiere que su hijo, su hija participe con un trabajo terapéutico, primero tú sométete como papá, como mamá, porque a veces los papás también dicen, tú tienes, necesitas, pero ¿y tú como papá no necesitas? También necesitas. Entonces, primero tú sométete, ayúdate a ti mismo, mejora lo que tengas que mejorar y luego tendrás razón propia y muy poderosa para decir, ¿sabes qué? Yo recibí la ayuda que necesitaba, lo conseguí, estoy trabajando en mí, ahora te sugiero que tú lo hagas. Pero si tú le mandas la pelota, bien complicado con los jóvenes, ¿no? Bien complicado, porque te van a sacar todas tus canitas allí, te van a decir esto y aquello. Preferible es, trabájalo como papá primero. Eso siempre les digo yo a los papás, porque me dicen, pero no quiere entrar, ¿no? Jóvenes de 20, 22, no quiere entrar, son jóvenes, ya es caso perdido. Ningún caso es perdido, ningún caso. Pero primero, ocúpate tú como papá de mejorar. Tú tendrás algo que hacer también, ¿no? Porque tu hijo también, si tiene sus deficiencias, como todo ser humano, tú también los debes tener. Entonces, si tienes que fijarte primero en ti mismo como papá, evalúate, analízate, busca tu ayuda y luego, si tendrá tu palabra, tendrá poder para convencer. Si no, no. Ok. Uh -huh. Otra de las preguntas que le quisiera hacer es, ¿de qué manera cree que un psicólogo podría ayudar a superar el estrés o las emociones negativas generadas por la pandemia en los jóvenes? Bien, aquí sí tiene que llevarse una sesión terapéutica organizada, ¿no? Desde el punto de vista de reconocer sus emociones, saber cuáles son las emociones que un ser humano puede experimentar a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel mental. Hacemos un análisis en la sesión misma. Y a partir de la sesión que el joven ha podido participar, ha podido entender la parte teórica, con ejemplos, con vídeos, con todo lo que pueda englobar esto, recién hacemos un trabajo en él, que él tenga que llenar, trabajar de manera lúdica su día a día, ¿no? Primero para reconocer, porque mucha gente, y eso pasaba siempre incluso en el tema presencial, cuando tú estabas con alguien cara a cara, tú le preguntabas, ¿cómo estás? Y todo el mundo, bien, ahí, normal, ¿no? Entonces, como que muy cortante, ¿no? Muy ligero tal vez. Entonces, ahí, desde esa partida es lo que iniciamos todo. Ok, cómo te encuentras? Tú le vas a preguntar a alguien cómo te encuentras, escúchala, ¿no? Escúchala para que tú sepas realmente cómo está, porque a veces solamente tú haces una pregunta a quien te interesa, ¿no? Y preguntas y conversas. Pero si no, pasas de frente, ¿no? Entonces, en los jóvenes trabajamos mucho eso. Primero, reconocer en el otro, reconocer en uno mismo, qué hacer con mi emoción si de repente desborda, ¿no? De repente, incluso la alegría también puede ser muy desbordante. ¿Qué hacer con mi alegría extrema? ¿Qué hacer con mi tristeza? Identificar mi tristeza. Hay mucha gente que dice, ¿cómo estás? Bien, pero no se nota en el gesto lo bien que está, ¿no? Solamente es el bien y punto, se acabó. Entonces, ayudamos también en la terapia a que el gesto se adicione a mi palabra. ¿Cómo estás? Estoy bien. Entonces, se muestra gestualmente, corporalmente y verbalmente. Entonces, tenemos que colocar, alinear la emoción en todos estos aspectos que acabo de mencionar. Ese es el trabajo que vamos haciendo sesión a sesión y la idea es que el mismo joven se empodere de su emoción, ¿no? Y salga de ese abandono emocional, porque así como entramos en cuarentena física, también entramos en cuarentena emocional. Me niego a demostrar lo que siento.
me niego a hablar de lo que está pasando conmigo. Eso es un gran problema también porque tu emoción no está en cuarentena. Estamos en cuarentena físicamente, no nos dejan salir, pero mi emoción tiene que salir. Pero tengo que saber qué hacer con esa emoción que estoy teniendo, ¿no? Perfecto. Por otro lado, ¿considera usted que la actividad social de los jóvenes ha sido afectada debido a la pandemia? ¿Y de qué manera? Me dices que la... No te escuché, Actividad no te social. entendí muy bien la pregunta. ¿Considera ¿Puedes usted repetirla, por favor? que la actividad social de los jóvenes ha sido afectada debido a la pandemia? ¿Y cómo se ha dado esto? En realidad, yo no considero que le afectó. Yo considero más bien que lo alteró. Porque si nos damos cuenta, todos los jóvenes en su momento tenían una comunicación que tiene que ver con el tema virtual. Entonces, ha ido variando, sí, porque ahora te obligan a comunicarte de manera virtual. ¿En dónde lo altera entonces? En la obligatoriedad. Porque si tú eres naturalmente, coges tu teléfono para comunicarte, porque te nace comunicarte con la otra persona y porque quieres escuchar una clase virtual, te gusta hacerlo, es diferente a que te digan, tienes una clase virtual de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Tienes. No es electivo, es obligatorio. Entonces, si a la persona, no solamente al joven, ¿no? Si a la persona en general ya le manifiestan obligatoriedad y pierdes esa situación de elección, pues ya te adultera todo y te altera hasta el ánimo, ¿no? Porque tú, tengo que levantarme temprano, ay, tengo que prender cámara, ay, tengo que hablar. Entonces, ya es el pesar, ¿no? El ay, 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 ay. Entonces, ay, o de repente por allí, ay, no tengo la laptop que quería, tengo esta nada más, ay, que con mi celular no, o sea, ya encontramos la sin razón. Y lamentablemente el ser humano es experto en hacer esto. ¿Ah? Los seres humanos tenemos, o sea, tenemos esas expertez en hacer cosas contra nosotros, ¿no? Y es más, muchas personas a sí mismas se ponen cabe, es decir, no tengo la mesa adecuada, no tengo la cámara adecuada, no tengo, no sé, no tengo, y tantos no tengo, nos frustramos. Y nos cruzamos de brazos y decimos, no tengo, pues, ¿no? Entonces, así tengan una tablet que pueden utilizarla, pero lamentablemente el ser humano te juega una mala pasada y ya, se va todo, ¿no? Y creemos que ya estamos en un hoyo, que no podemos salir. Y es más, todavía hay mucha gente, y el internet falla, peor, se colgó todo, no entendí nada, ya listo, entran en una histeria terrible, ¿no? Entonces, son muchos elementos que inclusive, no solamente la parte externa, nos lleva a caer en eso, sino nosotros mismos también generamos nuestras propias histerias, ¿no? ¿Usted cree que el aislamiento social puede afectar directamente a la psicología? Sí, sí, de todas maneras. El aislamiento social hace que dejes de hacer cosas que tú te gustaban. Entonces, como decía la anterior pregunta, ¿no? Afectó, claro, alteró, modificó. Para muchos casos, si estamos bien trabajados y empoderados de nuestra persona, le sacamos el máximo provecho a esta situación. Pero si tenemos deficiencias que nunca hemos trabajado o a raíz de la pandemia han aflorado, allí sí hay mucho por perder. Hay mucha gente que sacó partido, buen partido de la pandemia, ¿no? Emprendedores, han sido creativos, han sacado empresas de la nada. Bueno, por ese lado. Pero hay gente del otro lado que ha encontrado lo peor de sí. Entonces afloró lo peor de sí e hizo que los que estaban a su alrededor supieran de esas situaciones feas, negras y oscuras de todo ser humano, ¿no? O de todo ser humano que tal vez tenga situaciones de vida oscuras, ¿no? Entonces, ha habido de todos los lados, considero yo. Ha dependido mucho de cómo han sido sobrellevadas, ¿no? De cuánto te has hecho cargo de ti mismo y si has tenido esos hándicaps, has podido buscar la ayuda, la has conseguido y has podido manejarlo,
Genial. Yo he conocido mucha gente que ha estado súper mal, ha llevado su trabajo terapéutico, ha sacado lo peor primero y luego sacó lo mejor, porque todo ser humano tiene de las dos. Tiene de lo peor y tiene que saber reconocer y trabajar en eso para erradicarlo y quedarse con lo mejor, ¿no? Claro. Y Uh-huh. bueno, para ir al ámbito educativo, Ajá. ¿Usted cree que el aprovechamiento académico a distancia en los jóvenes es similar al presencial? No. Allí sí yo tengo una situación que puedo objetar, ¿no? Porque el aprendizaje en todo momento es concreto, ¿no? En todo momento y te facilita cuando es concreto. Pero el aprendizaje también es de vínculo, ¿no? Entonces, si el aprendizaje es de vínculo y si el tema virtual por ese maestro es llevado de manera vinculante con su alumno, así tenga 60, aseguramos un buen aprendizaje, obviamente con resultados académicos óptimos en notas, ¿no? Pero si nos damos cuenta que el sistema educativo que está llevando ese estudiante es eficiente por varios motivos, ¿eh? Me refiero a que hay un sector de la población que lleva un sistema nacional educativo, ¿no? Es del Estado, muchos de ellos estudian con radio, no ven nada, entonces solamente mandan evidencias ya, pero esa evidencia la pueden enviar ¿de dónde, no? ¿No? De lo poco que escuchan, es decir, lo restringe al ser humano. Si el ser humano se puede proyectar a más cosas, pero con elementos que tiene, con los elementos que le provee también el Estado, sería magnífico, ¿no? Dijeron tablets para cada niño, nunca llegaron, deficiencias. Pero ¿qué pasa con el adulto, con el adolescente o el joven? Ok, no tengo aquí, voy a buscar, pero ¿qué involucra eso? Salir, ¿no? Por eso es que los jóvenes del sistema educativo nacional, universidades nacionales, ¿qué tenían que hacer? Buscar la mejor manera para poder comunicarse y poder conectarse. Perfecto. En las universidades particulares sucede lo contrario. Sí, ¿no? Hay una facilidad de una participación del tema tecnológico porque tienen y tienen todo lo que necesitan para poder trabajar. Entonces, yo pienso que cada sector económico ha tenido su grado de repercusión a nivel académico en notas. Yo pienso que en el tema del Estado, por sus deficiencias, no deberían colocarle notas, sino deberían colocarle por lo menos avance. ¿Cuánto avanzaste? ¿Avanzaste un 100%, un 80%, un 100%? ¿Cuántos? Porque no les van a poder evaluar con exámenes. Son cientos en el Perú, que llegan, no les llegan ni las emisoras. Entonces, ¿cómo evaluamos? Ahora, hay una prueba que se toma a nivel, bueno, de Perú cada 3, 4 años, que es la prueba PISA. Yo no sé cómo van a tomar ahora, ¿no? Porque eso por lo menos nos arrojaba un diagnóstico educativo de cómo está la población, ¿no? Por lo menos para saber en qué nivel están en comprensión de lectura, en matemática, qué sé yo. Pero ahora, si antes estábamos en último lugar en comprensión lectora, y casi en penúltimo en matemáticas. ¿Tú te imaginas ahora, si nos tomaran un examen a nuestros estudiantes, cómo estará ahora? ¿No? Antes se suponía que nos daban lecturas, ¿no? Para hacer comprensión de lectura, y en las universidades también pasa mucho de esto. Ustedes les mandan muchos materiales para leer. Pero ¿qué pasa con el tema social? Ahora no puedes preguntar mucho porque tenemos un momento restringido en el Zoom o en el Google Meet. Entonces, hay mucha restricción. Entonces, si el alumno quiere preguntar más, se queda con sed. Yo pienso que también no les gusta mucho prender la cámara. Esa socialización no la toman en serio. O a veces están con sus laptops en sus camas, ¿no? Porque no los vemos, pues, ¿no? No podemos verlos. Más, podemos estar bañándonos con la cámara apagada y con mi laptop ahí. Entonces, no nos consta, ¿no? No nos consta. Y el famoso corta y pega se está volviendo otra vez famoso, ¿no? Entonces, las estructuras de Frankenstein armados en los trabajos también se están volviendo famosos. Entonces, estamos retomando una situación que antes se tenía que dejar de lado, ¿no? Hay mucho sesgo, pienso ahora, mucho sesgo en el tema académico, ¿no?
habría que saber específicamente, particularizar a cada alumno y evaluarlo así, tal cual como estamos conversando ahorita. El profesor tendría que darse ese trabajo, ¿no? Porque es su labor, así, preguntar y conversar y dialogar para saber efectivamente si el alumno está o no en el nivel en el que corresponde, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta es, ya determinando un nivel, que es el nivel universitario, ¿usted Ajá. considera que el aislamiento Ujú. social afecta en mayor proporción a los alumnos universitarios de primeros ciclos, los que recién inician su carrera, o alumnos que ya están próximos a terminar? Mira, yo considero que a los que están por terminar, porque los que están en los primeros ciclos, de pronto el tema mismo los ha cogido con cursos generales, ¿no? Porque recordamos que los 2 primeros años son generales. Ujú. Entonces están todavía con la matemática, con el lenguaje, están todavía con estos cursos que son básicos y los que es un recordaris de la secundaria, ¿no? Ujú. Pero los ya que están próximos a tener la profesión, yo considero que allí sí hay una situación que va a afectar muchísimo. Es más, ahora están graduándose vía Zoom. Claro. Eh, no dudo de las capacidades de las personas, no dudo. Lo que sí me llega una sensación de pronto de buscar en otros elementos, ¿no? Un déficit, ¿no? Tú sabes que en el tema de la computadora, tú puedes colocarte en una habitación y no ves no ves lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que este alumno que está sustentando una tesis lo está haciendo realmente él, a diferencia cuando sustentas en un auditorio? Porque recuerda que el profesional no va a estar siempre en un Zoom, se va a tener que presentar en una empresa, se va a tener que presentar en un centro laboral. ¿Cómo armamos a ese ser humano con los elementos necesarios para afrontar esa realidad? Cuando nuestra realidad ahorita está siendo la virtual. Ujú. Entonces yo pienso que los formatos académicos relacionados a la universidad no han sido adaptados, ¿no? A diferencia de los colegios han tenido que adaptar su currícula porque la UGEL ha obligado a los colegios a hacer esto, pero yo no tengo tanto, no escuché tampoco que la SUNEDU ha obligado a las universidades a adaptar a un tema virtual. Lo que están haciendo es al azar. Ahora, las mallas curriculares no han cambiado. Ahora, las mallas curriculares, ¿por qué tendrían que cambiar? Porque tendrían que agregar cómo presentarse a un trabajo de modo virtual, por ejemplo. Ujú. Las entrevistas ya no van a ser presenciales. Tendría que haber un curso cómo realizar una entrevista virtual frente a para obtener un trabajo, ¿no? Porque las entrevistas ya no van a ser de pronto ya presenciales, ¿no? Ujú. ¿Cómo afrontar una realidad virtual ahora? Yo no he visto, no escuché tampoco, ¿no? Hablando con estudiantes, en las mismas mallas curriculares no ha habido variación. Las mallas curriculares universitarias siguen siendo las mismas. Entonces, este plus adicional tendría que haberse tomado en consideración, porque también son alumnos que están saliendo al mundo laboral. ¿Cómo les vas a dejar en el mundo laboral sin herramientas? Entonces, de hecho, los va a afectar. Es más, la situación de los jóvenes, como ya son natos tecnológicos todos ustedes, entonces la pericia que ustedes tienen para la tecnología es lo que les está llevando adelante. Pero quienes deberían darse esas herramientas son las universidades, ¿no? Quienes deberían proveer de todo esto son ellos, porque finalmente ustedes son el producto de la universidad van a ser ustedes. Y deberían recibir de ellos esas herramientas para poder salir al mundo laboral. Por otro lado, ustedes mismos están generándose la solución, ¿no? Que es lo más importante. Claro.
Bueno, por último, y ya para poder concluir con esta entrevista, yo le quisiera preguntar, ¿qué consejo le podría brindar a los jóvenes para poder sobrellevar este encierro, ¿no? Bien, buenísima pregunta, buenísima. Más que consejo, yo considero que serían unas situaciones estratégicas, ¿no? Para empezar, en el tema de cómo planificar sus tiempos, ¿no? Porque hoy en día con el tema virtual de las clases, a veces los trabajos, la elaboración de todo lo que les puedan enviar a hacer, es bastante, ¿no? Entonces, yo considero que paso número 1, organizar sus momentos. De qué hora a qué hora las clases, después de las clases organizar también mis tareas académicas y siempre, siempre procurar terminar con algo que les agrada hacer. Ya sea redes sociales, ver un programa que les gusta, o elaborar algo que les agrada hacer su deporte favorito, inscribirse virtualmente, obviamente, virtualmente a unas clases que siempre han querido llevar y por el tiempo no lo hacían. Entonces son estrategias. El día no podría terminar si no has hecho algo que te apasiona. Pienso, ¿no? Si te gusta leer, léete un buen libro. ¿Te gusta hacer deporte? Haz el deporte que te gusta. ¿Te gusta comerte un postre? No te comerás la torta entera, pero por lo menos un pedacito de la tortita. Pero con esto termino diciendo que termina tu día haciendo lo que te gusta, ¿no? Sin restricciones de repente de movimiento. ¿Quieres bailar? Pues ponte música y baila. ¿Por qué no puedes irte a la discoteca? Ya, no puedes, pues ya, estás sabiendo que no puedes porque hay un virus afuera que te va a matar, perfecto. Pero en tu casa puedes hacerlo. Pon tu música, ponte los audífonos y nadie va a pensar que estás loca porque estás haciendo una estrategia para ti misma o para ti mismo. ¿Te gusta tomarte fotos? Tómate todas las que quieras, en diferentes situaciones, en tu balcón, en tu cuarto, en tu sala, en donde tú quieras. Obviamente dentro de lo normal y lo establecido por las reglas sociales también, ¿no? Entonces, haz cosas que te gustan y termina el día bien. No termines peleándote, frustrándote, intolerantemente con las cosas que pasan, ¿no? No hagas de tu vida un caos, porque el caos afuera ya hay. En tu mundo interior, no lo hagas más caos de lo que ya hay afuera. Al contrario, trata de buscar el momento de equilibrio contigo mismo. Y si necesitas ayuda psicológica, no dudes que busca la ayuda cuando sabe que tiene un déficit o una carencia. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo que me ha brindado, Con todo gusto. por todas mis preguntas. Y bueno, muchas gracias.